Llegó el momento del mal gobierno, llegó el final, llegó el momento. Doctor en Sociología, profesor e investigador del posgrado de Sociología en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAP, investigador nacional nivel 2 especializado en Sociología de la Violencia y Sociología Política, profesor investigador emérito de Flaxo, Guatemala, doctor honoris causa por la Universidad de San Carlos de Guatemala, y si diéramos todo su currículum, quizá nos llevaríamos todo el tiempo de conferencia. Así que mejor les dejamos la palabra al doctor Carlos Figueroa Ibarra, que nos acompaña el día de hoy. Y que nos dará la conferencia 5 tesis sobre violencia, democracia y derechos humanos en México. Bueno, muchas gracias. Ya en mi anterior intervención les expresé el significado que tiene para mí estar con todas ustedes. Lo que voy a hablar yo ahora es un planteamiento más general, más allá del tema de lo que Andrea Medina llamó la violencia específica contra las mujeres. Yo voy a hablar de la violencia en general que el neoliberalismo ha desencadenado en todo el mundo, diría yo, pero en México muy especialmente. Pero voy a dedicar una parte pequeña de mi presentación a hablar sobre el tema de la violencia contra las mujeres en este contexto de neoliberalismo. Hace muchos años ya, en el verano del 1989, un profesor estadounidense, Francis Fukuyama, lanzó una tesis que fue muy controversial, que fue sobre el fin de la historia. Según Fukuyama, el neoliberalismo había llevado a la humanidad a dos puertos de arribo que eran inevitables. Uno era la economía de mercado, es decir, el neoliberalismo, y el otro era lo que él llamaba el liberalismo, que no era más que la democracia liberal y representativa. Según este ideólogo del neoliberalismo, esta economía de mercado del neoliberalismo estaba condenada inevitablemente a instaurar la democracia y el respeto a los derechos humanos. Una tesis totalmente ideológica que en mi presentación voy a tratar de controvertir y de cuestionar de la manera en que he encontrado que se puede hacer. Contrariamente a lo que planteó Francis Fukuyama, yo voy a hacer 5 planteamientos que van en contra de esa tesis. La primera tesis que quiero plantear es que el neoliberalismo es cada vez más incompatible con la democracia liberal y representativa. El neoliberalismo es un sistema de acumulación de riqueza tan despiadado que lo que origina es cada vez mayor desciudadanización, cada vez mayor pobreza y desigualdad. En efecto, quiero retomar de la ponencia de Andrea el tema de la ciudadanización. Ella decía, las mujeres han estado desciudadanizadas hasta hace muy recientemente y de hecho lo siguen estando buena parte de ellas. El problema que estamos viviendo ahora en el contexto actual es que este sistema económico, al sumir en la pobreza a una enorme cantidad de gente en México y en otras partes, lo que hace es que desciudadaniza a esa enorme cantidad de gente. Teóricamente, por ejemplo, le digo yo a mis alumnos, teóricamente Carlos Slim es tan ciudadano como Juan Pérez Jolote en Chiapas. Sin embargo, uno es ciudadano en realidad y el otro está totalmente desciudadanizado. ¿Y qué decir de Juana Pérez Jolote?
¿verdad?, que está todavía más desciudadanizada porque no solamente es pobre, sino es mujer. Entonces encontramos una sociedad en la que el sistema de acumulación de riqueza que hoy la Cuarta Transformación está empezando a desmontar. Andrés Manuel ha dicho que el neoliberalismo se acabó, pero yo interpreto su planteamiento que se acabó porque es una voluntad del actual gobierno de acabarlo. Pero acabarlo va a implicar un periodo muy largo porque es un monstruo de 1000 cabezas. Y ese sistema de acumulación que empobrece y que genera desigualdad, que desciudadaniza, no puede generar una democracia. El planteamiento que yo tengo es que este sistema de acumulación, la democracia liberal y representativa, la que nació incluso con el surgimiento del capitalismo, le resulta una camisa asfixiante. Vean ustedes cómo nosotros, la izquierda, hemos tenido que construir la democracia en este país. Tuvimos que luchar contra el fraude, tuvimos que luchar contra ese monstruo bicéfalo del PRAN y el PRI. Tuvimos que estar y seguimos luchando contra una dictadura mediática que forma parte de esa dictadura que el neoliberalismo impulsó. Pero si a esto también le agregamos el hecho de que no puede haber democracia con un sistema que genera protestas sociales constantes por su forma de acumular, no puede haber democracia en un sistema que además está impulsando lo que se llama la acumulación por desposesión, ese despojo territorial de los pueblos indígenas y campesinos para introducir los proyectos de muerte. Vean ustedes, como secretario de Derechos Humanos, yo he recibido una enorme cantidad de denuncias que tienen que ver sobre todo con luchadores y luchadoras que están enfrentándose a estos proyectos hidroeléctricos, mineros, de minería a cielo abierto, etc. Me voy a referir a eso después. Por de pronto quiero decirles que este sistema que estamos combatiendo no es un sistema democrático. Contrariamente a lo que dijo Francis Fukuyama, este sistema, para poder impulsarse, lo que necesita es un régimen cada vez más autoritario. Y vean ustedes lo que está sucediendo en el mundo. Estamos viendo el surgimiento de una nueva derecha, una derecha post-neoliberal, por lo tanto fascista, que tiene ejemplos representativos en Trump, ¿verdad?, y en Jair Bolsonaro en el Brasil. La segunda tesis. Por lo tanto, el neoliberalismo es incompatible con el respeto a los derechos humanos. Y lo que resulta verdaderamente asombroso en el término de ideologización es que, siendo todo el sistema neoliberal tan represivo y tan autoritario, tiene el poder suficiente como para poder establecer a nivel mundial parámetros de qué es democracia y qué no es democracia. Entonces, para ellos, por ejemplo, lo que estamos viendo en el Brasil en este momento, que es el surgimiento de un poder fascista, lo que estamos viendo en Estados Unidos, que es el surgimiento de otro poder fascista, lo que estamos viendo en Europa, con el surgimiento de movimientos fascistas, forma parte de los cánones de la democracia según ellos. Y Venezuela y Cuba son dictaduras, de acuerdo a esos parámetros, ¿no? Y esto es algo que se plantea en todos los medios de comunicación. No puede haber respeto a los derechos humanos en un sistema que incrementa la expoliación. No puede haber respeto a los derechos humanos en un sistema que propicie una reforma laboral o propicie una reforma laboral, hoy por fortuna está siendo cosa del pasado, que permitía la contratación por horas de los trabajadores, de tal manera de anularles todos los derechos sociales a los cuales tendría que tener un trabajador, esos derechos, producto a esa compulsión de la expoliación. No puede haber derechos humanos cuando tenemos nosotros en México a millones de desempleados, ¿no? Ya sabemos el caso de los llamados ninis, ¿no? 7.300.000 jóvenes que hoy la Cuarta Transformación está tratando
de resolver ese problema que ha heredado el neoliberalismo: la precarización laboral, la anulación de la movilidad social producto de la educación, que fue un logro que tuvo el nacionalismo revolucionario pasado, hoy fue desmantelado, y esto es lo que estamos tratando de resolver a través de todo el programa educativo que estamos haciendo en la Cuarta Transformación. Pero el neoliberalismo lo que hizo fue que anuló ese mecanismo de movilización social. Vean ustedes cuántos jóvenes, en primer lugar, no tienen acceso a una educación universitaria porque son rechazados por los exámenes de admisión, que no son más que carnicerías de sueños juveniles, porque no es que los jóvenes no aprueben el examen, sino que los límites de calificaciones son tan elevados que muchos ganan el examen de admisión y no son aceptados en las universidades. Y luego, cuando salen y obtienen un título, es muy difícil que ellos consigan empleo. He encontrado yo abogados, incluso hasta médicos, manejando Uber en este país. Entonces, encontramos también toda esta cuestión de la acumulación por desposesión, que es un término teórico de David Harvey, que indica que el neoliberalismo no solamente ha privatizado, sino ahora va por el despojo territorial, porque resulta que la mayor cantidad, fíjense ustedes, esta es otra paradoja, la mayor cantidad de recursos naturales están en el sur del planeta. Por lo tanto, el norte desarrollado tiene una voracidad, y esto se expresa en todos estos proyectos de muerte que estamos viviendo a nivel mundial y a nivel nacional. Además, también observamos la criminalización de la protesta. En Puebla tuvimos un gobernador que fue un sátrapa. Instauró algo que hubiera querido el neoliberalismo instaurar en todo el país. Fue la ley Bala. La ley Bala era aquella ley que permitía el uso de armas letales para disolver manifestaciones. Pero además de eso, la criminalización de la protesta, lo que intentó hacer en los años pasados fue ampliar el rango de peligrosidad de determinados delitos. Por ejemplo, una manifestación o que se instalaba frente a un ayuntamiento y que bloqueaba el acceso al ayuntamiento se convertía en secuestro de funcionarios que estaban adentro del Palacio Municipal. Una respuesta que se hacía ante una agresión de la policía, el manifestante que respondía a esa agresión era acusado de intento de homicidio. Le estoy hablando de cosas que como secretario nacional de Derechos Humanos tuve que enfrentar a lo largo de estos años. Entonces hay una criminalización de la protesta, y además también hubo una judicialización de la represión. No sé si hablar en tiempo pasado o de tiempo presente de toda esta situación, porque desmontar todo esto va a ser parte de un largo proceso que no va a terminar de la noche a la mañana. La judicialización de la represión, también la viví. Un luchador ambiental que se enfrenta a una hidroeléctrica es apresado y se le ponen cargos. Y luego, posteriormente, se le van poniendo y agregando cargos de tal manera que una cosa que hubiera podido salir libre en semanas, se vuelve un preso que está hasta 2 o 3 años. Me tocó ver incluso el drama familiar de la familia, ver a su proveedor principal encarcelado, familias muriéndose de hambre. Entonces, todo esto forma parte de la lógica de la acumulación neoliberal, y por lo tanto sostengo, el neoliberalismo y el respeto a los derechos humanos son como el agua y el aceite. Tercera tesis. Por tanto, en México lo que estamos observando es un nuevo tipo de preso político. Vean ustedes, en una lista de presos políticos que presentó Néstor Salgado al inicio de su gestión
para poder liberarlos. Todos ellos eran luchadores sociales. Todos ellos habían estado luchando en contra de las hidroeléctricas, en contra de los proyectos mineros. Muchos de ellos incluso habían estado luchando porque se respetara el sistema de elección de usos y costumbres. Muchos ambientalistas. Pero vean ustedes los delitos de los cuales se les acusaba. Nuevamente en relación a la criminalización de la protesta. 70 eran acusados de homicidio, 58 de delincuencia organizada y 51 de secuestro. O sea, se les ponen delitos penales a luchadores sociales a efecto de poder refundirlos por años en la cárcel. Esta es una nueva forma de terror, ¿verdad? Yo soy sobreviviente de una dictadura militar y pude ver lo que era el terror cuando te mataban o te secuestraban o te desaparecían. El terror neoliberal hace eso, pero además también criminaliza la protesta, judicializa la represión e infunde con ello una nueva forma de terror. Por lo tanto, lo que encontramos en México ahora, esperemos que la Cuarta Transformación termine de liberarlos, hay un proceso en ese sentido, un nuevo preso político o presa política. Los presos políticos de ahora ya no son los Valentín Campa, los Demetrio Vallejo, los Eberto Castillo, los líderes del 68. Los presos políticos de hoy son personas, ciudadanos y ciudadanas comunes y corrientes que ni siquiera militan en un partido, pero que se han enfrentado al poder porque no quieren que sus aguas se contaminen, no quieren que boten un cerro, no quieren que destruyan un bosque, no quieren que les envenenen las aguas con estos proyectos. Esos son los presos políticos que tenemos ahora en México y que esperamos que pronto todo este proceso que se ha iniciado de iniciar, digamos, su proceso de liberación se lleve a cabo. La cuarta tesis es que el Estado neoliberal ha sido sumamente eficiente para reprimir la protesta social, pero al mismo tiempo es sumamente deficiente para garantizar la seguridad pública. Es una cosa ambivalente, muy extraña. Eficiente para poder reprimir luchadores y luchadoras sociales y totalmente omiso o deficiente para poder reprimir, por ejemplo, la delincuencia organizada. Vean ustedes, ¿qué fue la situación que encontró la Cuarta Transformación? Andrés Manuel entró a asumir la presidencia de la República en un país que tenía un 99% de ineficiencia judicial. La inmensa mayoría de delitos en este país quedan impunes. Hay una situación sumamente preocupante. En México hay aproximadamente 2.446 municipios. De los 2.446 municipios, 2/3 partes al menos están en manos o están controlados o tienen influencia del crimen organizado. Entonces, cuando uno sabe estos datos, uno puede darse cuenta porque buena parte de la violencia que observamos en México tiene en el ámbito municipal, en el ámbito local, un escenario privilegiado. De los 40 asesinados de Morena que yo he registrado como secretario nacional de Morena Derechos Humanos, la mayor parte han sido asesinados o presumiblemente han sido asesinados por actores locales, actores de crimen organizado que están totalmente coludidos con el poder local, poder municipal. Este es uno de los problemas que hay en México y que tendremos que enfrentar. Las fronteras difusas que han habido entre el crimen organizado y el poder estatal. Vean ustedes, el nivel de violencia en este país es tan grande que hemos llegado a tener tasas de criminalidad, de violencia delincuencial, que son verdaderamente asombrosas. En Chihuahua en 2011, por ejemplo, teníamos 130 homicidios por cada 100,000 habitantes.
130 homicidios por cada 100,000 habitantes. En 2017 en Colima había 83 homicidios por cada 100,000 habitantes. Los países, por ejemplo, los países europeos o el caso de Cuba, su tasa de homicidios es de 7, 8 por cada 100,000 habitantes. Nosotros tenemos regiones que van más allá de 100, que eso implica que son regiones de las más violentas del mundo, ¿verdad? O se acercan a 100. Y al mismo tiempo que sucede esto, repito, el Estado ha sido sumamente deficiente para poder controlar el tema de la seguridad pública. Por eso todo este tema de la seguridad pública que ha implicado pues, la necesidad de asumir la creación de una Guardia Nacional, que dicho sea de paso, el proyecto de seguridad de la Cuarta Transformación va mucho más allá de la Guardia Nacional. Son 8 medidas, de las cuales una es la Guardia Nacional. O sea, nosotros tenemos una visión integral de atender a la seguridad pública. Pero, ¿qué es lo que ha habido? Lo que ha habido y lo que dejó el neoliberalismo es una percepción en la gente común y corriente de que el Estado es totalmente ineficiente para resolver el problema de seguridad pública y por lo tanto ha ido creciendo lo que en sociología llamamos la búsqueda de la justicia por mano propia. ¿Qué es lo que pasa? La ciudadanía común y corriente no confía ya en el Estado y entonces decide hacer uso perverso de la justicia por cuenta propia. Vean ustedes los datos. Entre 1988 y 2012, en México hubo 366 linchamientos. Pero eso implica un periodo de 24 años aproximadamente, en que hubo 366 linchamientos. Entre 2012 y 2017, o sea, en un lapso de 5 años siguientes, hubo 376 linchamientos. Es decir, el crecimiento de los linchamientos, que es una acción que viene desde abajo, de ira, de coraje, y se incrementó notablemente. Finalmente, la quinta tesis que tengo que hacer. He dicho, presumiendo que el neoliberalismo es cada vez más incompatible con la democracia liberal y representativa, que el neoliberalismo es incompatible con el respeto a los derechos humanos, que en México observamos un nuevo preso político, que el Estado es sumamente eficiente para reprimir la protesta social, pero sumamente omiso y deficiente y cómplice para poder contener la delincuencia común y la delincuencia organizada. Y la quinta aseveración que quisiera compartirles en este momento es que en México la devastación social del neoliberalismo se combina con la violencia generada por la guerra con el narcotráfico. México, el triángulo norte de Centroamérica, tienen la desgracia de estar a las puertas del mercado de la droga más grande del mundo. Por lo tanto, esto ha cambiado totalmente la situación de seguridad. Basta recordar que es lo que hemos visto en los últimos años. En los últimos años hemos visto, desde que Calderón declaró la guerra al narcotráfico, 250,000 homicidios, la inmensa mayoría de ellos ejecuciones extrajudiciales. En los últimos años hemos visto, 5 años hemos visto aproximadamente unos 40,000 personas desaparecidas. México es hoy una inmensa fosa clandestina. Estoy hablando de los grandes retos que tiene la Cuarta Transformación para poder enmendar toda esta situación que tiene años y que indudablemente en 6 meses no lo ha podido hacer, porque sería absurdo plantearlo. Y hablo de los 6 meses porque hoy vamos a tener el informe de nuestro presidente para ver qué avances se han tenido sobre un país que ha sido devastado, ¿no? Vean ustedes todo este tema municipal que les estaba diciendo. Entre 2005 y 2016 fueron asesinados 52 presidentes municipales en este país.
70 familiares directos de esos presidentes municipales también fueron asesinados. Fueron asesinados 70 expresidentes municipales. Fueron asesinados 5 alcaldes suplentes y 5 candidatos. 2 de ellos, incluso integrantes de Morena, fueron asesinados en el contexto del proceso electoral del año pasado. Y entre todo este mar de violencia entra todo el tema de la violencia específica contra la mujer. En un mar de violencia, obviamente todos pagamos un costo, pero lo pagan más todavía los grupos que socialmente han sido vulnerabilizados. Estoy hablando, por supuesto, de las mujeres, pero también estoy hablando de los pueblos indígenas. Por eso es importante que, bueno, uno de los principios de justicia que planteó John Rawls es que si hay situaciones de debilidad o de vulnerabilidad desiguales, pues el tratamiento tiene que ser desigual. Esto ha sido adversado por el planteamiento neoliberal y reaccionario porque dice que debe haber un derecho universal que no tome en cuenta las diferencias. El planteamiento progresista es que sí se deben tomar en cuenta esas diferencias. ¿Qué es lo que encontramos en el caso de las mujeres en México? Encontramos un crecimiento tremendo del feminicidio, de la violencia contra las mujeres. Los datos que yo tengo, seguramente ustedes tendrán otros que son más actualizados, es que entre el 2000 y el 2015 en México se observaron 5 asesinatos diarios de mujeres. Entre el 2000 y el 2017 fueron asesinadas más de 31 mujeres en este país. Y cuando uno mira las tasas de, digamos, de impunidad a todos estos asesinatos, son asombrosamente altas. Ya no digamos lo de los asesinatos, también, por ejemplo, todos los casos de violencia doméstica, de agresiones, han sido absolutamente impunes en este país. Y bueno, yo le decía a Andrea ahorita, antes de iniciar mi intervención, que me sentí particularmente conmocionado por este tema de la violencia específica hacia las mujeres, en este mar de violencia, porque yo mismo lo vivo en carne propia. Vivo totalmente asustado en Puebla, que es el 4º lugar de feminicidios en el país, totalmente asustado por la seguridad de mi hija, ¿verdad? Tengo un hijo, pero por algún motivo será que yo estoy mucho más temeroso de lo que le pueda suceder a mi hija que lo que le pueda suceder a mi hijo. Igual, los dos están en peligro en este contexto al que les acabo de hablar, pero la situación de la mujer y de la violencia de la mujer es una situación, ¿verdad?, que es muy especial y sobre la cual pues tendremos que tener una mirada especial también. Termino diciendo que dentro de toda esta situación de violencia que tengo, la apreciación que tengo es que es producto de una violencia que genera un sistema que es el neoliberal, por las razones que he dicho anteriormente, pero a esto en México y en el Triángulo Norte de Centroamérica se agrega la situación de la violencia generada por el narcotráfico. En todo este contexto también quisiera destacar la situación de la prensa. México es un país que tiene una enorme cantidad de periodistas asesinados. Entre el 2000 y el 2017, 111 periodistas fueron asesinados y 24 más fueron desaparecidos. Y los sexenios más mortíferos fueron el de Felipe Calderón, con un 45% de los periodistas asesinados, y con Peña Nieto, que tuvo un 35% de periodistas asesinados. En total son 80% del caso de los periodistas asesinados y desaparecidos se han observado en estos 2 últimos sexenios. Quiero terminar diciendo que México hoy vive una situación
digamos, muy complicada, no solamente por la situación que se vive internamente, sino porque le ha tocado estar al lado de Estados Unidos ahora con un gobernante como el que se tiene, y luego del otro lado está un triángulo de países que está totalmente devastado, en el que hay un Estado totalmente fallido. Vean ustedes, la migración que generalmente en los años pasados ascendía entre 300 y 500 mil centroamericanos pasando por México, este año se preveía o se prevé que puede llegar a 1.600.000 centroamericanos, o sea, 3 veces más, producto de esa devastación que ha provocado el neoliberalismo y el narcotráfico en estos 3 países. Las tareas de la Cuarta Transformación, al parecer, exceden incluso sus propias fronteras. Celebro por eso que el presidente Andrés Manuel haya, instrumentado ya la entrega de $30 millones para el programa Sembrando Vida en El Salvador, y que se van a asignar otros $70 millones más para los otros 2 países en un programa similar a efecto de contener esa estampida migratoria. Esto es la Cuarta Transformación, teniendo solidaridad no solamente para nosotros los mexicanos, sino también para nuestros hermanos centroamericanos. Muchas gracias por su atención. Agradecemos mucho la plática, la conferencia del doctor Carlos Figueroa Ibarra, y bueno, queremos entregarle un pequeño reconocimiento por su presencia, por su palabra, por su sabiduría compartida aquí. Muchísimas gracias. De hacer historia llegó el momento del mal gobierno, llegó el final, llegó el momento.